Os presento a Consuelo Flecha García. Otra vez está con nosotras. Estuvo en las jornadas pasadas, viene a estas. Estamos encantadas que cada vez que la llamamos enseguida se apunta y nos hace sentirnos muy felices porque nos llena de parabienes y que es estupendo y todas esas cosas. Ella es un referente para nosotras dos. Hemos leído desde, no me acuerdo cuándo ni cómo, pues toda su producción científica, o casi toda, vamos, porque es bastante prolija, no deja de publicar y a veces es difícil seguirla. Y les voy a contar un poco quién es, se la voy a presentar. Consuelo es doctora en Filosofía y Letras de la sección de Pedagogía de la Universidad Complutense, catedrática de Historia de la Educación en el Departamento de Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla, profesora de las asignaturas de Historia de la Educación Contemporánea y Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres. Las líneas de investigación sobre las principales sobre las que trabaja están relacionadas todas con los procesos educativos y profesionales de las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad, especialmente de las que realizaron estudios universitarios, temáticas sobre las que cuenta numerosísimas publicaciones, ya les he dicho. Además de eso, es socia fundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Sevilla. Pertenece a la Asociación Española de Investigación en la Historia de las Mujeres, en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y en otras asociaciones profesionales. Además, ha recibido muchísimos premios por su carrera profesional. El último de ellos es en 2017 la medalla de la ciudad de Sevilla otorgada por su ayuntamiento. Muchas gracias, Consuelo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a Isabel y Alicia, que coordinan estas jornadas, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, representada por quienes pues nos siguen directamente todo lo que tiene que ver con la organización de las mismas. Y, desde luego, muchas gracias también a todas y a todos los ponentes que a lo largo del día de hoy han intervenido. Desde esta mañana, creo yo, desde luego, hemos podido aprender muchas cosas que no sabíamos y nos hemos podido también emocionar con los testimonios. Ahora, en este caso, la profesora Gloria Franco, pues ha situado muchas cosas de las que ahora yo puedo decir. También quienes han hablado esta mañana de prehistoria, porque en la medida, como también ha dicho esta mañana Margarita, yo también he recibido el título. Estas coordinadoras académicas tienen una creatividad estupenda para proponer títulos. Cuando yo empecé a pensar, ¿y qué digo? ¿Detrás de esto qué digo? Pues voy a ver si lo que digo es lo que vosotras pensabais que en su caso yo igual podía haber dicho, ¿no? Bien, y como estamos hablando del legado de la educación de las mujeres, empiezo por algo a lo que ya se han referido, las que han hablado de arqueología, sobre que educar a las mujeres tiene historia. Es decir, a veces decimos, es que las mujeres no nos han educado, no hemos estado en la educación, solo los hombres se educaban o eran educados. No, en los procesos de socialización todas las mujeres y todos los hombres, ¿no?, hemos recibido una educación, han recibido una educación de la generación anterior, porque había que preparar tanto a hombres como a mujeres para adaptarse a la sociedad, a la tribu, al grupo social en el que habían nacido, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de la historia siempre ha habido mujeres educadoras. Las madres, primeras educadoras, y durante muchos siglos pues las verdaderamente educadoras de sus hijas y de sus hijos hasta una determinada edad,
Más adelante vemos que algunas niñas van a los conventos como educandas, ¿no?, donde hay una monja educadora, ¿no?, que las prepara para el paso a la vida adulta. Vemos a las beguinas, no me voy a detener en mucha explicación, pero cómo se dedican, entre otras cosas, a la educación de niñas. Bueno, y más tarde, o en muchos casos también paralelo, las maestras, no es lo mismo las maestras de preceptoras de familia o que abren o que educan a algunas niñas ya cuando, a partir de finales del 18 y especialmente el 19, después me referiré, pues ya son de alguna manera maestras profesionales, ¿no? Y por supuesto, siempre las mujeres nos han educado, y además con una característica particular, que es de mujer a mujer. Es decir, unos saberes que se transmiten desde la experiencia y desde un saber que nace de la experiencia. Hemos oído hoy, con toda razón, que no se han transmitido estos conocimientos de mujeres porque se les daba menos valor. Y se les daba menos valor, entre otras razones, porque procedían de la práctica de las mujeres, desde el conservar los alimentos hasta el cómo amamantar o alimentar mejor a los bebés. Y por lo tanto eso era algo que era casi de la naturaleza, pues lo tanto no tenía valor. Pero hay unos saberes femeninos que no han sido masculinos, que han sido elaborados, construidos, sistematizados, organizados por las mujeres, y que, como también han señalado esta mañana, sin ellos hoy nosotras no estaríamos aquí, ni nosotros estaríamos aquí. Es prescindible para estar aquí como humanidad. Voy a decir, para no exagerar, el 80% de lo que los hombres han construido. Es imprescindible para que estemos aquí el 100% de lo que las mujeres han hecho a lo largo de la humanidad. Y, bueno, para lo que se señala aquí, ¿no?, para sustentar la vida de cada grupo humano. Sin ese sustento, la humanidad hubiera desaparecido. La salud, los alimentos, el vestido, los afectos, las tradiciones, las relaciones. Nos han hablado desde el punto de vista de lo que los utensilios utilizados en la prehistoria hablan, y lo hemos visto también en el último testimonio de Veránica, de esa transmisión de tradiciones, relaciones, etc. Por lo tanto, las mujeres hemos sido educadas siempre. Hemos recibido siempre educación como han recibido los hombres. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que algunos hombres, porque la mayoría de los hombres tampoco, enseguida, en lo que es toda la historia de la humanidad, hace poco tiempo, porque 30 siglos tampoco son tantos, pues algunos hombres fueron cooptados por otros, por unas élites, para que se dedicaran, aprendieran y se dedicaran a unos saberes que sí eran importantes porque procedían de la razón, de la utilización del pensamiento lógico, de las creaciones lógicas. Y a esos saberes que se consideraban importantes, las mujeres hemos tardado mucho más en llegar, porque era algo que no necesitábamos, no nos correspondía. Incluso había que evitarlo porque igual me distraían de lo verdaderamente importante que tenía que hacer, que era, usando solo un término general, la intendencia doméstica, con todos los aspectos, ¿no? En ese paso del antiguo al nuevo régimen, en el que nos ha situado la profesora Franco, pues ¿qué sucede? Que
ese nuevo sujeto social que es el ciudadano, debe ser educado en los nuevos valores, en los nuevos principios, en la nueva cultura del pensamiento liberal, porque pasan de ser súbditos a ser ciudadanos y, por lo tanto, hay que prepararlos, hay que contribuir a que sepan comportarse de otra manera, ya no solo con deberes, sino con derechos, con deberes y con derechos, y además es algo que le corresponde al Estado, porque son ciudadanos, son hombres, son individuos de lo público. Y cuando no me puedo detener en lo que es toda la normativa y la evolución de la normativa sobre instrucción pública a lo largo del siglo XIX, cómo se va construyendo el Sistema Nacional de Educación Pública, pero enseguida dicen, después de la Constitución del 12, nosotros no solo nos hemos ocupado de los hombres, de la educación de los hombres, porque es la que conviene al Estado y de la que es responsable el Estado. No nos ocupamos de las mujeres porque eso es de derecho privado y cada familia debe decidir cómo educa a sus hijas. Lo tienen claro desde 1813. Claro, ¿por qué? Porque este nuevo Estado liberal no hace caso a Feijóo, sino que hace caso a Rousseau. Porque además, como no hay 2 sin 3, tú has puesto 2 párrafos de Rousseau, y en medio así, has omitido otra cosa, porque claro, era muy importante el segundo párrafo que tú has puesto, pero dice, hay que agradar a los hombres, tal, y dice Rousseau, dice, porque si nos salimos de esto, no llegaremos a la meta que nos proponemos, a la del pacto social, a la de la igualdad ciudadana. O sea, no solo, como dice, es lo que hay que hacer con las mujeres ahora y siempre, sino que amenaza. Como no lo cumplamos, no llegamos a esa sociedad de iguales liberal que queremos. O sea, que él previene. Por lo tanto, pesa en el liberalismo más Rousseau que Feijóo. Digo como 2, hay más personas en un lado y en otro, ¿no? Bien. Entonces, en el incorporarse a las aulas, en la instrucción pública, hay un interés político porque hay que educar en los nuevos valores liberales, que se olviden de ese no tener más que deberes respecto en este caso, de la monarquía, del alto clero, de la alta nobleza. Pero también es un derecho personal. A mí me han dicho que soy ciudadano. Por lo tanto, yo tengo derecho a que me formen en cómo ser ciudadano. Y claro, en el contexto de esa revolución industrial burguesa, es muy importante, cada vez hay nuevos oficios y oficios que requieren un conocimiento más específico para desarrollarlos con calidad. Hay una necesidad laboral. Conviene, además, que esta instrucción que reciben los futuros ciudadanos en la escuela nos conviene también para la industria y el comercio y para el funcionariado, para todas esas personas que el nuevo Estado liberal necesita para su administración. Bien, entonces se disfruta, los que van a ser ciudadanos van a disfrutar de un derecho que se les ha reconocido. Pero claro, todo esto, ¿qué supone en aquel contexto? Supone que ya, aunque yo sea hijo de un ebanista y mi padre me ha empezado a enseñar el oficio, igual yo, como ya sé contar y ya sé leer y ya sé escribir, pues me gusta más trabajar en la contabilidad del comercio que está en mi misma calle,
Por lo tanto, puedo elegir entre continuar siendo ebanista, que es la tradición familiar, o elegir otro oficio. Es decir, esa formación que los futuros ciudadanos, los niños, están recibiendo, les abre el horizonte de su vida, les abre a otras posibilidades. Claro, aquí no estamos las mujeres, y claro, las mujeres no se callaron, las mujeres no nos solemos callar. No faltaron conflictos porque, pues claro, ¿qué dice la Constitución del 12? ¿Qué dice? Educación universal. Universal. Y claro, ellas dicen, no, no es universal, es solo masculina. Aunque la Constitución diga que es universal. Y por lo tanto, empieza a haber mujeres, además de esas élites, ¿no?, que ya, unas élites que en la Edad Media son las que entran en los monasterios, fundamentalmente, no solo que en el Renacimiento son las de casi las de la nobleza, las de las cortes, que después ya son las señoras de los salones, las intelectuales del 18, pero ahora ya son más que quieren adquirir esos conocimientos eruditos, esos conocimientos que permiten no solo saber cosas interesantes, sino que en su caso también les pueden dar acceso a otras oportunidades de futuro. Estamos ya en un siglo XIX en el que ya se sabe que hay matrimonios que no llegan, que hay matrimonios que fallan, que hay mujeres viudas, que hay incluso mujeres que no se casan, solteras, pero no quieren entrar en un convento, que pertenecen a familias burguesas, que viven bien, pero que en caso de que falle, cuando el padre desaparece, pues no hay tanto capital para poder vivir de las rentas como la clase alta que tiene capital. Bueno, pues no me pasa una de estas cosas y vivo de las rentas. Ya hay una clase social que vive muy bien, pero que no hay capital para que una hija pueda vivir toda la vida, ¿no? Entonces, estas mujeres quieren. Bien, en ese proceso de evolución, en la construcción del sistema educativo nacional en el siglo XIX, ante estas protestas, pues se empieza a considerar que también debe haber escuelas para niñas de enseñanza primaria. Pero, ¿cómo se justifica las escuelas primarias? También las de niños, las tienen que crear los municipios, los ayuntamientos. La normativa es del Estado, pero quien tiene que crear las escuelas y mantener las escuelas son los ayuntamientos. Por lo tanto, bueno, pues unos ayuntamientos son más favorables a abrir escuela y otros menos, por diferentes motivos. Cuando abren, porque la normativa dice en cada ayuntamiento, bueno, cambia el número de vecinos, en cada ayuntamiento habrá una escuela de primeras letras primero, bueno, de enseñanza primaria después. Una escuela, si los ayuntamientos la abren, que tardan mucho, la abren para chicos, las chicas no podían ir. Las escuelas de chicas tienen un proceso de creación, la de los municipios, mucho más lentos. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo las autoridades del Estado les dicen a los ayuntamientos hay que crear escuelas? Porque las madres tienen que tener las niñas que van a ser madres tienen que tener la formación suficiente porque hasta los 7 u 8 años son las responsables de educar a futuros ciudadanos. Es decir, no en función de ellas, sino en función de que tienen una responsabilidad de formar a aquellos niños que van a contribuir al progreso de esta nación. En este caso estamos hablando de España. Y claro, la creación de esas escuelas de niñas va a exigir el que haya maestras ya no que bajo
bueno, su interés o su necesidad de ganar un poco de dinero, establecen o son maestras o preceptoras de una familia o en una habitación de su casa enseñan a unas cuantas niñas, sino que ya el Estado se tiene que proponer seleccionar a mujeres que van a ser maestras, y por lo tanto empieza a haber unos exámenes, como ya había para los maestros, para que estas maestras pudieran ser contratadas, en su caso, por los ayuntamientos. Está claro, y ahora me sitúo en el movimiento sufragista del siglo XIX, en España más invisible, menos existente, pero aquí nos encontramos con que el derecho a la educación, el derecho a la instrucción, hay muchas mujeres que lo pelean por estar incorporado a él. Y también al voto, pero ponen más énfasis en la instrucción, porque la instrucción va a resolver un problema vital primario. Y claro, después el voto, el derecho que yo tengo a elegir a mis representantes, ¿no? Pero hay muchas mujeres de las clases medias que necesitan estudiar para tener unos recursos de vida. Y aquí van a hacer la profesión de maestra. Profesión de maestra, ¿para qué enseñanzas? Bueno, pues para esas que una mujer, además de madre de un futuro ciudadano, sino que en su casa tiene que hacer, y con una división, como también hemos visto, de roles, de tareas sociales. Los niños en el plan de estudios tenían agricultura, pues las niñas tenían economía doméstica. Los niños tenían dibujo aplicado a la industria, las niñas tenían dibujo aplicado a las labores. Es decir, no estudiaban menos, pero estudiaban, ¿no?, porque cada uno tenía que prepararse para su futuro. Solo que estas maestras que empiezan a aprobar el examen de maestra, que se hacía, porque las escuelas normales de maestras para chicos en España, para maestros, nacen en 1839, y para maestras la primera es la de Navarra, que es de 1847. Pero lo mismo, hay más provincias que crean escuela normal de maestros que de maestras, porque la tenía que pagar la Diputación. Entonces, bueno, pues hay diputaciones que están dispuestas a pagar las dos escuelas y hay diputaciones que no están dispuestas. Entonces, las maestras durante más tiempo se someten a los exámenes que cada provincia convoca anualmente para darles el título y que puedan ser contratadas. Pero claro, esto empieza a preocupar, porque son chicas que demuestran que saben, que hacen muy bien los exámenes, que se expresan muy bien, que van a estar al frente de un aula con niñas que las ven, que van a un pueblo, por supuesto acompañadas, no van solas, no se llevan a una hermana, a una empleada, a una tía, porque no pueden ir solas, pero que se tienen que presentar al alcalde, que se tienen que presentar al párroco, que la considera, si hay farmacia, el farmacéutico, el médico la considera. Es decir, que ellas ganan en autoestima, y eso preocupa bastante. Entonces, cuando se analizan los libros de texto de las escuelas normales, pues nos encontramos que sí, les dicen, tiene que saber esto, pero que también les dan avisos. Y yo aquí he traído solo un aviso de uno de los manuales, de 1864. Piensa antes lo que vas a decir y háblales con pocas palabras. Está hablando a sus alumnas, sin afectación,
y con la mayor sencillez, sin pretensiones de orador. O sea, tú como un hombre, no. Pues no hay cosa más ridícula que una mujer queriéndose echar de literata. O sea, esto aprendían estas niñas bien en las escuelas normales, bien se lo tenían que aprender para ir a los exámenes provinciales. Decían, vosotras en vuestro sitio. Esta es una exigencia que el Estado tiene, que la sociedad tiene, y bueno, pues no tenemos más remedio que prepararos para eso, pero evitar actitudes que alejaran de la condición femenina asignada. Claro, pero es que estas chicas, y es que siempre voy ahí y está aquí, estas chicas están en espacios públicos, es decir, ya no están encerradas en casa, no están encerradas en casa. Y además, en los pueblos más que en las ciudades, ¿qué llama la atención? Es un nuevo modo de ser mujer, que en los pueblos no se ha visto, y España era una España rural. Por lo tanto, llegaba al pueblo una señora, una chica que tardaba en casarse, vamos, si se casaba, ¿no? Pero tardaba en casarse, llegaba soltera, es verdad que llegaba acompañada de alguien, pero que las niñas en casa empezaban a decir cuánto sabe mi maestra, qué buena es mi maestra, qué guapa es mi maestra, qué bien vestida va mi maestra, porque son chicas que ya que han salido un poco y se visten de manera diferente a como se visten las mujeres del pueblo. Y que, aunque a las niñas les enseñan que tienen que saber coser para tal, que tienen que saber tal para tal, pero las niñas a su vez están viendo que ella hace otras cosas. Y que yo igual, niña, digo, yo no quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi maestra. Y entonces, muchas veces, y eso quienes somos mayores y quienes nos han contado de experiencias de lo rural, pues esa maestra ve a una niña muy lista y muy trabajadora y habla con sus padres, su familia, y le dice, oye, es una pena esta niña, si puede ser... No, que después vuelve, pero ¿por qué ustedes no? Y promueven a su vez que la niña lista se examine para maestra o vaya. ¿No tienen ustedes algún familiar en la ciudad donde esta niña se pueda quedar? Es decir, promueven genealogía con sus alumnas. Esto es muy importante, especialmente, no solo, pero especialmente en el mundo rural. Se puede ser mujer no solo encerrada en casa, dedicada, aunque es verdad que en los pueblos la madre, claro que hacía la intendencia, pero también iba al campo, también arreglaban los animales, pero dentro de ese mundo. ¿Y qué nos encontramos? He traído algún ejemplo de cómo estas mujeres, estas maestras, exigen, reivindican derechos profesionales que no se les reconocen. Me parece que he traído 2 o 3. En 1870, en este caso, es la directora de la Escuela Normal de Córdoba, protesta al Ministerio, entonces no había Ministerio de Instrucción Pública, era el Ministerio de Fomento, pero con una Dirección General de Instrucción Pública, porque quienes forman el tribunal, que son maestros, no les dejan formar parte del tribunal a las maestras. Entonces ella escribe al director general y le dice que hay una normativa, pero que allí no se cumple y que esto. Y entonces la Dirección General escribe a la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Córdoba y le dice, las 2 maestras que forman parte del Tribunal de Oposiciones tienen voto en las decisiones, lo mismo que los demás jueces, para la provisión de escuelas de niñas. Esta era una normativa de 1847. No la he traído para no hacerlo muy largo, pero ya desde 1847 se dice que tienen igual de voto, pero no lo cumplen porque quienes tienen que decidir quiénes son maestras son los maestros. Ellas únicamente que supervisen el examen de labores, pero los demás no. Esta protesta
y por supuesto, claro, que se hace. En 1872, de estos me he encontrado varios. Hay maestras que dicen, dejo de ir a la escuela porque no me pagan. Y ya está, hacen, hoy diríamos huelga, ¿verdad? Una profesora, dice la normativa de la Dirección General, una profesora a quien le faltan por completo los medios materiales de enseñanza por falta de pago de las cantidades destinadas a la compra y conservación de objetos indispensables, no es posible que dé ni puedan exigírsele resultados, le dicen al alcalde desde la Dirección General. El alcalde protesta, ella se defiende y la Dirección General dice, hombre, si no le pagáis, claro, ¿cómo le vais a exigir? Fijaros, en el escrito dice 30 meses sin recibir el importe del material de la escuela, es decir, la maestra se lo gasta porque cree que las niñas lo necesitan, pero el ayuntamiento no se lo paga. Y retrasos en el pago de su, en el pago de su sueldo. O sea, y de estos hay más, y la Dirección General les da la razón. Claro, no le exijáis, no le pagáis, pues que no vaya a clase. Bien, y bueno, esto es muy conocido. En 1882 se celebra en España un gran congreso pedagógico nacional en Madrid, en el que ya asisten muchas maestras, muchas profesoras de normal y entre las cosas que reivindican varias, pero yo solo me he detenido en esta porque tuvo mucha trascendencia. Entre las cosas que reclaman es que las maestras deben de tener los mismos sueldos que los maestros, porque el sueldo lo ponía el ayuntamiento, pero había una normativa del ministerio que decía el sueldo de la maestra será un 25% menor que el del maestro. O sea, el ayuntamiento decía cuál era el sueldo del maestro, pero el de la maestra el 25% inferior. Entonces, estas maestras en el Congreso protestan y consiguen que formularlo como una de las conclusiones del Congreso, y el Congreso lo aprueba. Entonces, en la conclusión va al Ministerio y un año después el Ministerio da una Real Orden que dice que el sueldo de las maestras será igual que el de los maestros. Pero ¿por qué digo que tiene mucha repercusión? Estas maestras, en este momento, como los maestros, eran empleados de los ayuntamientos. Pero a partir de 1902 pasan a ser funcionarias del Ministerio. Por lo tanto, cuando las primeras mujeres entran como funcionarias al Ministerio, entran ya con el mismo sueldo. Por lo tanto, todas las funcionarias que se fueron incorporando después a otros cuerpos, ya eso no se discute, ya entran con el mismo sueldo. Por lo tanto, el que las funcionarios, pues esto ahora hay que matizarlo, pero bueno, tengamos los mismos sueldos que los hombres, se debe a estas maestras de 1882. Por eso yo siempre quiero reivindicarlas. Bien. Ya tengo, ¿cuánto me falta? Muy poco. Y casi no he empezado. Digo, que casi no he empezado. Bueno, estas son mujeres. Perfecto. Estas son mujeres que, claro, no solo están en la escuela. Las que están en los pueblos, pues cuando pertenecen a la Asociación del Magisterio Provincial y cuando hay reuniones, van a la capital a las reuniones, reciben el boletín, la revista de esa asociación, se cartean con otras profesoras y otras maestras y otros maestros de esa asociación para cuestiones concretas. Las más lanzadas escriben en ese boletín y en otras revistas. Es decir, empiezan a tener una presencia y voz pública, en este caso como maestras o como profesoras de normal, pero se ve que tienen una opinión sobre cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser la enseñanza.
Y a través de esas asociaciones y esas organizaciones y el ir a las jornadas pedagógicas de la provincia o de otra provincia, empezar a ir a los congresos, crean una red de relaciones. Y por lo tanto son mujeres que han estudiado, que se han examinado, que tienen un salario personal y que, por supuesto, van alimentando ese, en España, primer feminismo, del que solo hablan pocas mujeres, digo de una manera explícita, pero que en quienes incluso ni saben que existe el feminismo o no están en esa línea, pero desde luego hay actitudes que están alimentando en ellas ese feminismo que después, en el primer tercio del siglo XX, vamos a conocer también en España. Claro, estamos hablando de las maestras. Las maestras hacían ese examen, podían no haber ido nunca a la escuela, haber estudiado por su cuenta, les ha enseñado el párroco que reunía unas niñas o una tía que había aprendido a leer, pero ellas iban, se examinaban de los cuestionarios y ya estaba. Las que iban a la escuela normal les hacían un examen de entrada que era el de la enseñanza primaria. O sea, tenían que saber los conocimientos, hubieran ido o no a la escuela, tenían que saber para estudiar después en la normal, tenían que hacer el examen de la escuela primaria, que solía ser una multiplicación o una división, una pregunta de geografía y un dictado. Ese era normalmente el examen que hacían también para el instituto, tanto para la escuela. Bueno, es que el examen era común. Se podía hacer el examen bien en la escuela normal o bien en el instituto de segunda enseñanza. Pero claro, han pasado, vamos a suponer, 40 años de las primeras escuelas de niñas y hay niñas que no se conforman con las escuelas primarias y tienen más curiosidad intelectual, se quieren formar mejor, son niñas de clase media, de ese grupo social para quien se crea la ley de se crea el plan de segunda enseñanza en 1845. Y es verdad que en la justificación de esta norma de 1845 se dice que está destinado a los hijos de la clase media, los hombres que van a ser los promotores de progreso, que se van a dedicar al comercio, que van a participar políticamente, que van a ser representantes. Es decir, la justificación de la normativa de segunda enseñanza deja clarísimo que es para chicos. Pero, claro, yo soy hermana de uno de esos chicos que hace la segunda enseñanza. Incluso mi hermano no va ni a escuela ni a colegio, sino que viene un preceptor, un profesor a casa que ya da clase a todos los hijos, y yo soy una de ellas y yo demuestro que estoy interesada. Yo, cuando llega el profe al día siguiente, me sé los ríos mejor que mi hermano. Es decir, claro, mi hermano va al instituto y se examina y después vive en Cuenca y después dice que se va a estudiar medicina a Madrid y se va a la capital de España. ¿Y yo por qué no? ¿No? Pongámonos en esa tesitura. Entonces, quieren formarse personalmente porque también ellas van a querer ejercer una profesión, van a querer tener autonomía económica. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las niñas que estudian en la universidad, yo una a una solo puedo hablar hasta 1910, todas ejercen profesionalmente, aunque se casen, que casi todas se casan, todas estas 80 primeras, y ejercen y tienen una autonomía económica. ¿Eso qué posibilidad da? Entre otras cosas, que la relación con mi marido es más de igual a igual. Porque yo tengo mi entrada económica, no es lo mismo, ¿no? Y claro, lograron un reconocimiento de capacidades. Claro, los certificados de estudios de esta chica son magníficos. ¿Por qué? ¿Porque eran más inteligentes que los chicos? No, porque los chicos
exagerando, de clase media, iban al instituto, fueran más listos, más estudiosos, menos estudiosos. Hombre, ¿qué chicas iban? Mucho más seleccionadas, porque es una chica, el profe decía, pero que va a ir al instituto si no ha sido capaz de aprenderse los ríos y siempre viene sin los deberes hechos. Pues esa niña no va, van las listas y por lo tanto tienen unos currículums estupendos. Pero es que además, lo mismo que ha pasado con las maestras, pues dan una imagen menos uniforme de ser mujer. Por lo tanto, también van a crear genealogía, van a ser influyentes en otras mujeres. Y eso lo decimos hoy también mucho, son oportunidades de igualdad para provocar cambios en las propias mujeres, pero también en la sociedad. Es decir, que un individuo o individua de una sociedad avance, de un grupo social, de una familia, por verlo más claramente en un grupo pequeño, hace que toda la familia avance y mejore. Por lo tanto, que el 50% de la población avance, hace que toda la sociedad avance. Todo lo que las mujeres a lo largo de este último siglo y medio hemos avanzado, con las cautelas que nos decía Gloria, de que esto se viene abajo rápidamente en cuanto nos descuidemos, pero desde luego hemos contribuido a una sociedad mejor, aunque no todo el mundo lo reconozca. Bueno, y hay una evidencia del talento femenino. Cuando en la historia de la entrada de las mujeres en la universidad, bueno, primero es una sorpresa inmensa, no saben qué hacer con ellas, bueno, porque a partir del 73, de 1873, y en 1882 se asustan de tal manera que dicen aquí se ha acabado. A partir de 1882, prohibido a las mujeres matricularse en la universidad. Y tenemos esa prohibición en España hasta el 1888. Pero bueno, que después en la práctica es el curso escolar 87-88. Pero cuando en el 88 se les reconoce, porque ha habido continuas peticiones de niñas, de sus padres, de sus tutores, que por qué no se pueden matricular en la universidad, todo lo hemos conseguido teniendo que luchar, teniendo que reivindicar. O sea, no se nos ha ofrecido nada gratuitamente. Esta también está en nuestra genealogía. Entonces se dice que si quieres estudiar por tu cuenta, ir a examinarte cuando el profesor te convoque, muy bien, te matriculas. Ahora, si quieres ir a clase, hay que controlarte, ¿no? Y entonces hay todo un proceso de control de las niñas que quieren ir a clase, y una de las partes del control es que yo, catedrático de la asignatura en que se ha matriculado esta niña, en el impreso de matrícula, no en una hojita aparte, en el impreso de matrícula tengo que firmar que me comprometo a garantizar el orden en el aula a la que asista dicha señorita. Bueno, esta también sería una historia, esto por qué, pero voy a avanzar. Entonces, he traído, en relación con la evidencia del talento femenino, una parte de una de las cosas que escribe, una de las frases que escribe un profesor. Dice, ¿cómo voy a tener dificultad si yo ya he tenido alumnas otros años, tal? Y dice, y su presencia, su conducta y su aplicación sirvieron de estímulo a los alumnos menos aprovechados. O sea, este catedrático dice, pero si viene estupendamente que estas chicas estén en clase, ¿no? Claro, pero ahora me vuelvo al siglo de Gloria, porque claro, nos cuesta mucho, nos sigue costando, pero costaba muchísimo antes reconocer que una mujer tenía talento, ¿no? Y entonces, en una carta que Schiller escribe a Goethe sobre Madame de Staël, reconocen que es una mujer espléndida, una filósofa, una intelectual, una escritora, un todo, y dice, se sale de su sexo, pero sin llegar al nuestro, o sea, es más que las de su sexo, pero llegar al nuestro todavía no. Por lo tanto, ni siquiera ese talento femenino, en este caso ya de finales del 19, hace que se reconozca que tenemos el mismo talento que ellos.
Bien. Y fijaros, este anuncio lo he puesto más veces en alguna charla. Fijaros este anuncio de 1914, de una maestra, publicado no en cualquier revista, en la revista del Magisterio Español, que era, bueno, no voy a decir la mejor, pero desde luego la que más leía todo el magisterio. La que más leía todo el magisterio. Creo que dice mucho de, a pesar de todo, todavía en 1914, claro, una maestra de 27 años, claro, está en un pueblo. Se ve que ninguno de los labradores o le atrae o ella atrae a los labradores, porque claro, una Marisa Vidilla en casa pues no es lo más agradable. Igual su padre le diría, ya sé que te gusta, pero míratelo bien. Claro, tiene 27 años, ¿qué hace esta chica? Sin defecto alguno. No mal parecida, porque claro, no me quiere nadie porque tengo algún defecto. De buena familia. Es decir, de familia de honor, de honra. No hay ningún problema en mi familia. Y referencia garantizadas. O sea, ella, cuando ese señor pida referencias, le van a dar las referencias de ella. Nada menos que con 1.100 pesetas de sueldo. Con algún capital, bienes de fortuna. O sea, no era cualquiera esta chica. Casaría con maestro, es exigente, de idénticas condiciones. No voy a querer a cualquiera. Ahí lo dejo. Bien, voy a dar otro salto. Voy a dar otro salto. Y ya voy a 1931. Y a una maestra, que ejerció poco, pero bueno, pero porque ejerció de otra manera, que es María Lejárraga. Cuando se proclama la Segunda República, en el mes de abril, el Ateneo de Madrid organiza unos ciclos de conferencias sobre la nueva situación, sobre el futuro, y uno de los ciclos es las mujeres y la República. Y a María le encargan 8 conferencias, me parece que son 8, del ciclo. Da casi todo el ciclo, lo da ella, ¿no? Y una le pone títulos, pues igualdad, libertad, participación. A cada conferencia le da así un título, una palabra, pero contundente, ¿no? Esta es de una de ellas, de una de las conferencias. En España hay muchas más mujeres que hombres y vamos poco a poco aprendiendo a pensar. Es decir, hay muchas más mujeres que hombres. Vamos a tener que votar porque ustedes, el gobierno, ¿no?, va a ser participativo. Vamos a votar y somos más mujeres que hombres, primero. Pero no solo eso, es decir, no es que vamos a votar lo que nos digan, es que vamos poco a poco aprendiendo a pensar. O sea, igual votamos lo que nos parece, no lo que nos dicen. Esto, María, somos mal adversario porque podemos ser buen explosivo. Al gobierno de la buena voluntad, es decir, le concede una buena voluntad, le conviene que estemos a su lado libremente, no por miedo a que vengan los otros, no, libremente, porque queremos. Hay otra conveniencia en libertarnos. Hay tanto por hacer en España que todos somos pocos para poner manos a la obra. El gobierno actual del Estado español necesita pedirnos ayuda. Lo tenía, ¿verdad? Lo tenía muy, muy claro. Bien, empiezo esta etapa con esta perspectiva porque una de las ganancias, bueno, me he dejado en el tintero muchas otras, ¿no? Pero una de las ganancias que a las mujeres, especialmente a las mujeres universitarias, les va a procurar la República, es que van a poder entrar
las licenciadas en Derecho van a poder entrar en algunas de las profesiones del campo jurídico. Y esta también es un ámbito profesional donde mujeres en los años 20 han escrito al Ministerio, lo han peleado, de nuevo escriben, 7, 8 alumnas de la Facultad de Derecho otro año, estoy hablando de los años 20, van a ver directamente al ministro, a su despacho, a decirle que les tiene que abrir las profesiones jurídicas, es decir, que también se lo han peleado mucho. Y por lo tanto, ya esto es esto. Claro, podía ir al digesto, podía ir a otras normativas anteriores, ¿no? Pero ya lo decían antes, lo va a decir la novísima recopilación también, a la que ha citado Gloria, ninguna mujer, aunque sea sabedora, aunque sepa, aunque haya estudiado, no puede ser abogada en juicio, porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón, estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro. Esto lo tenían claro. Llegamos a 1931 y las cosas cambian. Decreto de abril del 31. Solo una legislación arcaica y caduca, tan arcaica, que no se acomoda a los tiempos presentes, puede negar a las mujeres condiciones legales para ingresar en los cuerpos de registradores de la propiedad y del notariado. Después, para esto necesitaban ser licenciadas. Para las otras dos cosas no, pero tampoco podían entrar, ¿no? Decreto de mayo del 32, admisión a oposiciones, secretarías de juzgado municipal, y ya en mayo del 33, acceso al cargo de procurador de los tribunales. Todavía no está la judicatura, es decir, esa no se concede. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres empiezan a presentarse a las oposiciones. Al cuerpo de registros de la propiedad, la primera vez que se convocan, pudiendo ellas presentarse, es en 1935. Se presentan dos, firman las oposiciones dos. Yo solo he comprobado que se presenta una. La otra no es que no se presenta, sino que no tengo el dato, pero no aprueba ninguna. Ya en las oposiciones de 1940 ya hay 4 mujeres que las aprueban: Beatriz Blesa, María Ángeles Torcida, Celia Puente Ojea y Carmen Bono. En 1946 hay 3 mujeres que las aprueban. En 1953 hay una mujer que las aprueba. Igual algunos estáis pensando, ¿pero cómo? ¿En el franquismo podían? Pues esa fue la sorpresa que yo me llevé cuando quise investigar sobre una mujer concreta que había hecho Derecho en la Universidad de Sevilla y de repente se me descubrió un telón. Bueno, más adelante lo explico un poquito, rápidamente, porque ya no tengo tiempo, pero sí, se pudieron presentar. Bueno, pues lo explico. Y para registradores de la propiedad, hay un nuevo reglamento en el 59. Excepcionalmente podrán tomar parte en las oposiciones las mujeres que estén comprendidas en la orden del 48, aprobadas, es decir, aquellas chicas que hubiesen aprobado al menos 2 asignaturas antes de enero de 1945. Es decir, durante el periodo de Franco, primero se reconoce que hay muchas chicas que han empezado Derecho antes del 36 pensando en que podían. Por lo tanto, las que han empezado Derecho antes pueden. Ya después se dice las del 45. Después se dice, hay una norma del notariado que dice que tienen que ser varones. Pero las que ya terminaron no sé cuánto, es decir, en esas 2 décadas se van poniendo como excepciones o como adiciones, o no, ¿cómo se dice? Artículos, ¿cómo se dice? Adicionales, cláusulas adicionales, para que se puedan. Ya hasta el 61, en que salvo la judicatura, ya pueden, y ya en el 66 también la judicatura. O sea, no es que las mujeres podían, digo, por ley,
pero en la práctica van pudiendo, ¿eh? Y tenemos a todas estas. En el 59 creo que se presentan 3, pero yo no he sido capaz de saber si las aprobaron o no. No lo he conseguido, ya está. Bueno, entonces, registradoras de la propiedad. Aquí las vemos en medio de sus promociones, en la foto que se hacen cuando han aprobado la carrera. En la de arriba solo hay 3, falta Cecilia Puente Ojea. Ya después la del 46 y la de que son estas 2, y ya la del 53. Estas son las chicas. Y notarias van a ser solo 2. En el cuerpo de notarías hay una licenciada que en 1941 saca la notaría, y claro, es un acontecimiento, ya está. Este es el ABC de Sevilla, está en el ABC de Sevilla, reproducen una noticia que viene de Asturias. La primera notaria de España, la señorita tal, ha tomado posesión de la notaría de Portillo, de esta provincia que es Valladolid. La señorita Mendizábal es natural de Oviedo, donde hizo sus estudios universitarios. Después de terminar la carrera de Derecho, querían que se preparara para registros, pero ella optó por hacer oposiciones a notarías, lo que considera bastante difícil para una mujer, pues suponen 3 meses de oposiciones. 13 meses de oposiciones. O sea, querían, pero yo opto. Y después, la segunda es Margarita Baudín, que está arriba, también con su promoción de notarios, pero está en una entrevista, lo he tomado de internet. No sé si es una entrevista directa o es que su nieto reproduce en forma de entrevista cosas que su abuela le había contado. Y le contaba, bueno, pero ¿cómo? ¿Y el tribunal qué hizo? ¿Qué te decía? Dice, al saludar al tribunal, una vez aprobada, uno de ellos me dijo que no era partidario de que las mujeres fuéramos notarios, pero que no podía objetar nada, pues había aprobado merecidamente. Y después ya en el 47 es Carolina Bono. Bueno, igual hay alguna más, pero las localizadas, Carolina Bono, solo he conseguido la foto del homenaje que le hizo el Colegio de Notarias hace como 5 años o 6. Ella ha muerto casi con 100 años, ha muerto hace poco. Bueno, pues mujeres que atendieron a su subjetividad, hoy hemos hablado varias veces de subjetividad, distanciándose de los indicadores sociales asignados. Mujeres a las que la educación les hizo tener otra conciencia, otra fuerza interior, otra autoestima y otro saber que podían porque ellas querían. Muchísimas gracias.